Hola, muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 14 de junio, yo soy Nelly y pues gracias a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros en la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar leyendo en Primero de Reyes capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 20 hasta el capítulo 13, versículo 34. Quisiera comentar algo, un poquito de contexto para entender la lectura del día de hoy. Estuvimos leyendo el día de ayer en Primero de Reyes que, Salomón se desvía totalmente del Señor, ya empieza a adorar a otros dioses y, el Señor levanta adversarios y también entre esos adversarios se levanta Jeroboam, a quien el profeta Ahías le da una palabra de parte del Señor. Resulta que Ahías llevaba un manto nuevo consigo y lo parte o lo rasga en 12 pedazos y a Jeroboam le da 10 pedazos y le dice: así ha dicho el Señor, voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David. Y vimos también en el capítulo 11 que muere Salomón y reina en su lugar su hijo Roboam. En el capítulo 12, empezamos a ver que Jeroboam viene ante Roboam para mencionarle que su padre había puesto un pesado yugo, ¿verdad?, sobre el pueblo, sobre Israel, y venían a negociar, ¿no? Negociar con Roboam. Pero Roboam resulta que no escucha el consejo de los ancianos y toma una mala decisión y el pueblo de Israel se viene en contra de él. Así que no le queda más a Roboam que huir a Jerusalén y nos quedamos en esa parte en que él huye a Jerusalén y que así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Y ahora sí, empezamos nuestra lectura a partir del versículo 20. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciéndoles: así dice el Señor, no subirán ni pelearán contra sus hermanos los israelitas. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí. De allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Así que el rey buscó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros. Hizo también casas en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes 8, es decir,
en el mes que él había planeado en su propio corazón. Instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Capítulo 13. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y el hombre de Dios clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: «Oh altar, altar, así dice el Señor, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos». Aquel mismo día dio una señal y dijo: «Esta es la señal de que el Señor ha hablado. El altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán». Cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: «Préndanlo». Pero la mano que extendió contra él se le quedó rígida, de modo que no podía volverla hacia sí. El altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió al hombre de Dios: «Te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada». El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: «Ven conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa». Pero el hombre de Dios dijo al rey: «Aunque usted me diera la mitad de su casa, no iría con usted. Tampoco comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste». Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey también las contaron a su padre, y su padre les dijo: «¿Por dónde se fue?». Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: «Aparéjenme el asno». Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?». Y él respondió: «Yo soy». Entonces le dijo: «Ven conmigo a casa y come pan». Y él respondió: «No puedo volver contigo ni ir contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor: no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste». Y el otro le respondió: «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua». Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Y él le gritó al hombre de Dios que vino de Judá: «Así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual Él te dijo: no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres». Y después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató, y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Entonces pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino, y el león que estaba junto al cadáver. Y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo: «Es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor».
Por tanto el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo: aparéjenme el asno, y se lo aparejaron. Fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido el cadáver ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro e hicieron duelo por él, diciendo: ¡ay, hermano mío! Y después de haberlo enterrado, dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a nombrar sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo. Al que lo deseaba, lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, lo que hizo que fuera borrada y destruida de sobre la superficie de la tierra. Hechos capítulo 9, versículos del 26 al 43. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón, que era curtidor. Salmo 132, plegaria por el santuario, cántico de ascenso gradual. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento,
hasta que halle un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Oímos de ella en Éfrata, la hallamos en los campos de Jaar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia sus sacerdotes y canten con gozo sus santos. Por amor a David su siervo, no hagas volver el rostro de su ungido. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre, porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Proverbios 17:6. Corona de los ancianos son los nietos, y la gloria de los hijos son sus padres. Bueno, de lo que leímos el día de hoy en Primero de Reyes, capítulo 12, a partir del versículo 20, vemos estos hechos de Jeroboam, que lo leemos y bueno, al menos yo, ¿verdad? Me quedo pensando cómo es posible que con tal de que el pueblo de Dios no se vuelva a él o a la casa del Señor, cómo es posible que a este rey se le ocurre pues poner 2 becerros de oro y decirle a Jerusalén, ahí están tus ídolos, o decirle al pueblo, ahí están tus ídolos. Y bueno, no es que les dijera a Jerusalén, perdón, sino que le dijo al pueblo, ahí están tus ídolos, así que no, como que para qué subes a Jerusalén, o sea, mejor míralos, ahí están, becerros de oro, ídolos que sabemos que no ven, que no hablan, que no pueden hacer nada, y bueno, y la gente pues que tiene una necesidad cree en esto, y es increíble cómo Jeroboam, bueno, comete un error y pecado delante del Señor, pero bueno, sabemos también que a Dios no le agradó esto. Y quisiéramos dejarles con una pregunta para que nos comenten acerca de lo que leímos en Primero de Reyes capítulo 13. ¿Qué fue lo que le motivó a este profeta, bueno, a este hombre de Dios, como dice aquí la palabra, a pesar de que él se estaba resistiendo y que tenía una orden muy precisa de parte de Dios de no comer nada y de no beber agua, sino de regresarse y no regresarse o no volver por el camino que había venido? O sea, ¿qué fue lo que lo motivó, o sea, a desobedecer al Señor? O sea, vemos obviamente que viene otro profeta, un profeta anciano, ¿verdad? Y es el que lo convence y el que le mintió, ¿verdad? Pero quisiéramos saber sus opiniones, quisiéramos saber qué es lo que Dios habla a sus vidas, qué les muestra acerca de esta historia de estos, del hombre de Dios y el profeta anciano. De hecho, es algo que a mí me llamó mucho la atención de lo que leímos el día de hoy, es cómo Pedro está imitando a Jesús. Bueno, y sé que no nada más Pedro, ¿verdad? Sus discípulos, aquellos que estuvieron con Jesús, pues empiezan a hacer lo mismo. Y Jesús ya se los había dicho, ¿verdad? Que en su nombre ellos harían grandes cosas. Pero vemos aquí cuando vienen a Jope acerca, bueno, de que Tabita había fallecido, y vemos cómo Pedro, versículo 40 dice, Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Y bueno, también ahí les dejamos otra pregunta para ver quién nos la puede contestar, ya sea en llamada o en sus comentarios aquí en YouTube o en Facebook.
a qué otra historia de sanidad y bueno, y de hacer que alguien viva o resucite, a qué otra historia les suena esto? ¿Qué les recuerda esto que hizo Pedro? Lo vuelvo a leer, versículo 40 de Hechos, capítulo 9. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Mucho que comentar, pero bueno, por razón del tiempo ya no alcanzo. Entonces, pues queremos recordarles de los teléfonos para que nos dejen sus comentarios, sus saludos, sus peticiones de oración. Los teléfonos son: desde cualquier parte del mundo nos pueden dejar un mensaje por WhatsApp al número más 505 8177 3708. El número para llamadas en México es 5541 70 75 22, y para llamadas desde Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, el número es 877 21 21 815. Nos va a dar mucho gusto escucharlos y que nos comenten acerca de lo que hemos leído el día de hoy. Esperemos que se animen a contestar las preguntas, y bueno, los esperamos como siempre el día de mañana. Recuerden compartir estos audios. Estamos en Facebook, en YouTube, a través del usuario DAB Español. Bendiciones. Bendiciones, amada familia. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres. Que no nos deje ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres, y que estas palabras mías con las que he suplicado delante del Señor estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia y justicia a su pueblo Israel según las necesidades de cada día, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como este día. Los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud. Diga ahora Israel: muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Y bueno, familia, como tal vez ya se habrán dado cuenta, estos son versículos sacados de la lectura del día de hoy, miércoles, del Antiguo, del Nuevo y de Proverbios. Versículos claves para nosotros en los Estados Unidos, especialmente con todo el caos que estamos viviendo. Esta es mi oración para cada uno, que nuestros ojos estén puestos en Él para poder soportar el fuego que ha llegado a este lugar. Y recordemos siempre que donde estemos, familia, mientras tengamos tranquilidad, el bocado, aunque esté seco, pero que tengamos esa tranquilidad, que es mucho mejor que tener banquetes con discordia o en persecución o en incertidumbre. Que el Señor nos conceda la paz
para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Y como Salomón dijo, que el Señor haga justicia en nuestras vidas según las necesidades de cada día. Esto me habla, familia, que no nos acongojemos por el mañana, pues es suficiente con lo que el hoy trae. Vivamos día a la vez para no acongojarnos, para no estresarnos y descontrolarnos. Es normal, alguien me preguntaba, me siento mal, me siento con temor, ¿es normal eso? Claro que sí, le dije yo, porque nosotros somos humanos. Sí es normal que temamos, sí es normal que nos pongamos en alerta, es normal que nos pongamos en incertidumbre, sí, porque somos humanos, pero no dejemos que eso nos domine. Pongamos nuestra mirada en Él, como Esteban la puso, y seamos, el Espíritu Santo nos llene de paz, de valentía y de fuerzas para enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar, y nuestra mirada y nuestra fe esté en Él y permanezca en nosotros en todo tiempo. Él es nuestra esperanza, nuestra única esperanza. Haz, Señor, justicia en este país, en los Estados Unidos. Perdona nuestro pecado, Señor, porque el mismo Salomón rogaba una y otra vez por perdón para él y para el pueblo. Perdona nuestros pecados, Señor, y ten misericordia de nosotros y haz justicia en este país. Y recuerda, oh Israel, muchas veces me han perseguido desde mi juventud. Y lo vuelve a repetir porque lo dice todo el pueblo. Digámoslo todos juntos, familia. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Más grande es nuestro Dios, que reina y gobierna por los siglos de los siglos, que el que se ha levantado, sabiendo que le queda poco tiempo. El Señor les bendiga, familia.